delicioso que tiene Gallery Travel y al cual quiero invitarlos a participar. Vamos a tener este viaje en abril del próximo año, abril 29 al 28 de mayo, y pues como es un viaje tan largo, lo dividimos en 3 sábados. Quiero darle la bienvenida esta mañana muy especial a nuestro amigo y compañero Fernando Doldán desde Argentina. Él va a acompañarnos durante este sábado y el último en esta exposición, y también le quiero dar la bienvenida a una queridísima amiga de Gallery Travel y compañera de viaje, Cornelia Crossman, que nos acompaña hoy desde Rumania. Ella quiere darles un saludo muy especial e invitarlos a conocer los Balcanes. Mi Corne, bienvenida. Hola, muy bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. He leído noticias sobre Colombia, pero espero que vosotros en lo personal, en lo que cabe, estáis muy bien y como veo con muchas ganas de conocer el mundo. Así es, mi querida Corne. Bueno, Cornelia pues es rumana, como ya les dije, y ella ha sido pues una de nuestras guías durante estos viajes que ya llevamos realizando hace casi 7 años por los Balcanes. Entonces, nada, mi Corne, pues invitar a la gente para que nos acompañe y conozca tu país. Claro, claro, muy bien. Pues primero que nada, los extranjeros, especialmente si vienen de muy lejos, de un país exótico para nosotros, alguien decía en los comentarios entrando al evento, ¿no? Que es muy bonito ver un evento que promocione algo tan exótico para vosotros. Entonces, para nosotros también es muy interesante ver que se puede causar interés en un país tan lejano del nuestro. Y bueno, la gente normalmente cuando viene a Rumanía conoce algo sobre el Drácula, algo sobre Nicolae Ceausescu, el dictador comunista, y mucha gente conoce bastante sobre Nadia Comaneci, la campeona, ¿no?, de Montreal, de gimnástica. Yo incluso cuando empezó la pandemia empecé un canal de YouTube, se llama Guía del Mar Negro, y allí intento poner videos sobre Rumanía mientras están haciendo las maletas para el circuito. Se pueden interesar, pueden averiguar un poquito sobre Rumanía. No tengo mucho tiempo ya que tengo una niña de casi 1 año, así que los videos van subiendo lentamente, pero hasta el abril de 2022 habrá suficiente material allá. Gracias, Cornelia. Bueno, ahora por favor me envías el link por WhatsApp para compartirlo acá y también a todos ustedes para que le den un like. Claro. Y sigan a Cornelia y sigan pues este viaje virtual por Rumania. Cornelia, muchas gracias. Ahora sí, le doy la bienvenida a Fernando. Ahora más tardecito van a ingresar otras 3 amigas que los quieren saludar desde los Balcanes. Mi Fer, bienvenido. Recuerden que estar atentos para las preguntas porque vamos a tener rifas y pues disfruten este viaje por los Balcanes. Bienvenido, Fer. Bueno, gracias Sandra. Qué gusto escuchar a Cornelia, una persona que seguramente apasionada por lo suyo y por su país. Sin duda en su canal de YouTube seguramente nos podrá ilustrar un montón sobre un destino que tiene muchísimo para dar. Saben que cuando hablábamos con mis compañeros de The Gallery Travel sobre esta charla que íbamos a dar sobre Balcanes, el gran desafío es cómo organizarla a la charla. Porque estamos hablando de que todo el mundo entiende, esto, en Sudamérica, ¿no? Todo el mundo entiende por Balcanes a Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro y no mucho más. Sin embargo, Balcanes es mucho más que eso. Y de hecho, el este de Europa tiene muchísimo más para dar que simplemente eso. Ahora, simplemente eso ya es mucho. Simplemente Croacia es mucho, simplemente Rumania es mucho, simplemente Ucrania es mucho, simplemente Macedonia es mucho, simplemente Eslovenia, Serbia, Montenegro, Macedonia, es muchísimo, es muchísimo. Culturalmente son países, que no nos quedan tan lejos. Quiero decir, si bien la raza latina poco tiene que ver con la mayoría de los países de la península balcánica,
sí podemos entender de que estos países tienen una historia muy próxima a la nuestra, porque el ser humano es ser humano y porque la política es política y porque la historia que fueron transitando los lleva de alguna manera, particularmente a los países que están alrededor de la península balcánica, los lleva de alguna manera a emparentarse ideológicamente, culturalmente, filosóficamente con los países sudamericanos, particularmente latinoamericanos, pero sudamericanos. Y en el caso de Rumania, mucho más, porque si bien su raíz étnica poco tiene que ver con brasileños, colombianos, argentinos o uruguayos, sí culturalmente. Ellos durante muchísimo tiempo estuvieron bajo dominio del Imperio Romano y eso de alguna manera le dejó una serie de usos y costumbres que nos emparentan, nos aproximan mucho. Si a ustedes les parece bien, yo preparé una serie de placas para que podamos compartir en esta conversación que vamos a tener sobre Balcanes. Así que comencemos a verlas. ¿Quieren? Vamos a hacer así. Balcanes. Me gustó este título de Tierra de Grandes. Es sin duda alguna la Tierra de los Grandes. Los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza cuando uno habla de Balcanes son nombres como Marco Polo, por ejemplo, ahí que nació en la Croacia veneciana. De esto vamos a hablar un poquito de la historia del medioevo y la época oscura europea, ¿no? Pero hay otros nombres que nosotros ignoramos completamente de dónde vienen, a qué refieren, de qué ciudad son. Uno de los nombres, por ejemplo, en Serbia, de Constantino el Grande, que vamos a hablar un poco más adelante. Por eso el nombre me gustó, me pareció súper atractivo, el nombre de Balcanes, Tierra de Grandes. Primero vamos a ubicarnos geográficamente. ¿Qué son los Balcanes? Los Balcanes técnicamente o geográficamente son un cordón montañoso. Arranquemos desde ese inicio. Los Balcanes, este cordón montañoso, separan, así como los Cárpatos separan el Asia Menor de Europa, los Balcanes separan al continente europeo de alguna manera con parte de sí mismo, parte del continente que es la península balcánica. Es una de las 3 penínsulas más grandes de Europa. Nosotros conocemos la península ibérica, por ejemplo, donde están España, Portugal, Andorra, ¿no? Conocemos también la península itálica, donde está Italia, el Estado Vaticano, San Marino. Y ahora vamos a empezar a charlar de la península balcánica. Esta península que ahí separada, no está bien dicho separada, tras el cordón montañoso de los Balcanes, se extiende desde la Europa continental más conocida hacia el sureste y que cubre el territorio de hoy varios países. Y digo de hoy porque no siempre fue así, claramente. ¿Okay? Los países que componen la península balcánica acariciada por mares son países como Eslovenia, Croacia, Rumania, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Albania, Montenegro, Grecia, y atentos con esto, la Turquía continental europea, la Turquía de Estambul, por decirlo de alguna manera. Todo eso compone geográficamente la península balcánica. Nosotros, los usuarios, los que visitamos, los que nos subimos a un avión y viajamos, los que manejamos por esas rutas, ¿consideramos a Turquía como uno de los destinos turísticos dentro de la península balcánica? Y sinceramente no. Que está mal, geográficamente hablando, está mal, porque sí corresponde. Pero no lo consideramos. Nuestro viaje por Balcanes, cuando uno piensa en Balcanes, piensa, el que más lejos piensa en Rumania. Que insisto, chicos, van a ustedes coincidir conmigo después de esta conversación, que Rumania es un destino en sí mismo. Rumania claramente es un país que pudiéramos dedicarle un viaje de 20 días solo a Rumania, o más. Y no nos quedaríamos cortos. Vayamos en la época que querramos ir. Vayamos en invierno, vayamos en verano, en primavera, su otoño maravilloso con esos
bosques increíbles que tiene con hojas de color cobre cayendo sobre el suelo, esos inviernos blancos súper atractivos de chocolate caliente, o los veranos súper generosos en el Mar Negro, con playas en Constanza, por ejemplo, una ciudad bellísima de la que vamos a hablar más adelante. Claro que Rumania tiene muchísimo para dar como destino, pero si yo me voy a tomar un vuelo desde Bogotá para cruzar todo el océano y llegar a visitar de alguna manera los Balcanes, sin duda alguna voy a querer sacarle, exprimir, sacarle el jugo a mi viaje, y para eso mis compañeros de The Gallery Travel han preparado un itinerario maravilloso para el mes de abril. Acá abro un paréntesis, les sugiero algo. Cuando termine la conversación, esta charla que vamos a tener, le van a surgir un montón de preguntas, dudas, alternativas y tal y cual. Les pido algo. Pídanle a los chicos de The Gallery Travel que les manden, les envíen el itinerario de Balcanes de abril. Porque la charla que van a tener ustedes el próximo sábado y la charla que vamos a tener de nuevo dentro de 15 días van a girar siempre alrededor de ese viaje. Y el haber leído previamente el itinerario les va a colaborar muchísimo con la comprensión de por qué el itinerario está armado como está armado. ¿Ok? Dicho esto, los Balcanes en sí tienen volviendo al tema, tienen una economía muy particular, bastante disímil, a pesar de que son países muy próximos, vecinitos, tienen una economía muy disímil, es decir, Croacia tiene una estabilidad económica que tal vez le falta a Bosnia. Bosnia tiene una matriz productiva completamente distinta a Rumania. Rumania tiene una cultura del trabajo absolutamente diferenciada de Eslovenia, ¿no? Para empezar a marcar estas diferencias, que en algún sentido tienen que ver con su historia, en algún punto tienen que ver con, hablando de historia, su historia más próxima. Recuerden que cuando la mayoría de los que estamos acá íbamos a la escuela primaria, había países que hoy reconocemos como parte de los Balcanes que no existían como tal, que eran provincias o territorios dentro de otros países, imperios, gobiernos absolutistas o como lo quiera llamar. Caso Kosovo, por ejemplo, que hasta el día de hoy, de alguna manera, los serbios dicen, no, pará, Kosovo es parte de nuestro territorio, es una provincia en el sur de nuestro territorio. Y en Kosovo, la mayoría de la gente dice, oiga, no, nosotros somos un pueblo independiente, por esto y esto y esto y esto, y están de alguna manera en vías de ser reconocidos. De hecho, varios países ya lo han reconocido como un país independiente. Por consecuencia, estos cambios permanentes en la geografía de esa región, y en algunos casos con algunas guerras que siempre son lamentables, pero con algunas guerras que marcaron alguna época. La guerra de los Balcanes, para aquellos que en los 80s o 90s estaban pendientes de las noticias, sabemos claramente que la guerra de los Balcanes fue terrible, fue durísima como todas las guerras, y enfrentó gente del mismo pueblo, con la misma identidad, la misma sangre. La verdad que siempre es lamentable. Yo no me arriesgo ni siquiera a pensar, ni mucho menos decir quién tuviera o no tuviera razón frente a este tipo de enfrentamientos, pero es durísimo ver lo que pasó en esos países. Pero claro, todas las monedas tienen dos caras. Y un lado de la moneda, de ese tipo de confrontaciones, es la dura, la sangrienta, la que nos duele. Otro lado de la moneda es el origen y lo que deja. El origen en parte de una población oprimida por otra parte del origen en la etnia, en lo que somos como raza. Yo siento que no pertenezco a determinada raza y peleo por mis ideales, peleo por mi identidad, algo tan sagrado como la identidad. Y el resultado en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, países que juntan todas las cartas, vuelven a mezclar y vuelven a dar las cartas para el juego de la vida, ¿no? Vuelven a entregar esa baraja.
Es súper interesante la historia cercana de los Balcanes en ese sentido. Yo les propongo, claro que en esta charla no vamos a poder abarcar todos los temas, pero les propongo que se metan, que busquen, que lean. Hay muchísima información disponible. Busquen siempre fuentes fidedignas para poder entender la historia de estos países, sobre todo la historia próxima, la historia más cercana a nosotros, de la década del 90 para acá. Es súper, súper interesante. Estudiar y analizar los gobiernos locales es súper interesante, e inclusive uno puede generar ahí alianzas de alguna manera, aproximaciones políticas con lo que pasa en Sudamérica en estos países. Volviendo a la parte productiva, todos estos países están rodeados de mar, el Adriático, el Mar de Mármara, el Mar Negro, el Mar Jónico, en un punto ahí, en un puntito, sobre todo en la parte de Grecia, otro país que nadie incluye mentalmente en los Balcanes. Grecia es parte de la península balcánica. Y estos mares, claro, sobre todo a la región litoral de los Balcanes, le generan una economía dependiente del mar muy importante. Pesca, procesamiento de alimentos y materias primas oceánicas, minería, por ejemplo, el calcio, el carbonato de calcio, es muy importante en algunos de estos países para la construcción. Entonces, la economía tiene mucho que ver en el litoral marítimo, tiene mucho que ver con la fauna marina particularmente, y en los Balcanes, que no pertenecen al litoral, unos 100 kilómetros hacia adentro de ese territorio que ustedes están viendo en el mapa, la economía pasa por otro lado. En algunos casos minería, sobre todo carbón de piedra, en algunos casos, en muchos casos, la madera. Son un polo industrial maderero súper importante. En la agricultura, son grandes agricultores, particularmente todos los pueblos. Todos los pueblos de los Balcanes son grandísimos agricultores, tienen muy buena materia prima, y de alguna manera cuando yo cruzo los montes Balcanes y ya me meto en territorio rumano, búlgaro, ¿no? Voy caminando a Serbia, toda esa región, ahí me puedo encontrar con el granero de Europa, de alguna manera. Trigo, soja, girasol, maíz, se provee desde esta región a toda Europa, igual que de Rusia. Hay otros productores claramente, pero esta región es un productor importantísimo. De hecho, cuando vamos viajando por la ruta en estos países, vemos los lotes de campo en permanente producción, y eso habla muy bien de la economía agropecuaria que tienen estas regiones. Son grandes criadores de ganado, mucho ganado muy bueno, de muy buena calidad de esa región. Tienen, chicos, en Rumania, tienen unos quesos que ustedes no han probado en su vida. Es una delicia. Viajar a Rumania y volver flaco es casi imposible, prácticamente imposible. Pero bien, vamos un poquito hacia atrás en la historia. Los eslavos, una de las comunidades, de las razas que dieron origen a las poblaciones de este territorio, los celtas, en algún punto, lo hablamos en alguna de las otras conversaciones que tuvimos, hablamos de los celtas de Hallstatt, esta localidad que queda en Austria, ahí en los Alpes austríacos. Los celtas desde ahí fueron ocupando gran parte del territorio europeo, y claro, la zona de Eslovenia particularmente fue abarcada, el norte de Croacia también. Hay una serie de asentamientos celtas muy importantes, pero fundamentalmente los eslavos fueron los que ocuparon esta zona. Los romanos, en un momento de la historia antigua, los romanos dividieron esta región, fueron entrando a distintos lugares, fundando, estableciendo distintas provincias rumanas, ¿no? Como la Dacia, por ejemplo. Y los romanos en toda esta región de Valaquia, Rumelia, Dacia, Dalmacia y tal, fueron dejando distintas comunidades que fueron mezclándose con la sangre y la gente del lugar, y le fueron dando origen a una nueva identidad. En cada uno de estos lugares, no sé, si yo mezclo en mi casa comidas, da un plato con un sabor y una identidad. Si yo mezclo razas durante 200, 300 o 400 años, depende la mezcla de razas, es la identidad que voy a conseguir a lo largo de la historia, y claramente esto se deja ver. Hay que destacar también que en las costas del Mar Negro,
en el Jónico, en gran parte del Adriático. Los griegos durante muchísimo tiempo tuvieron dominio de esas costas, particularmente del litoral. El legado griego en esa zona también es muy importante, por tanto, la identidad griega en esa zona en algunos lugares todavía perdura. Esto se puede ver inclusive visitando los lugares. Uno nota cómo la fisonomía de la gente en el mismo país es distinto desde el litoral marítimo hacia adentro o arriba de la montaña. Como que no hay una sangre, dicho de la mejor manera, ¿no? No hay una sangre absoluta en ninguno de estos países. Parte de estos países a lo largo de la historia, después hubo algunos reinos o ducados europeos que fueron creciendo. Cuando la caída, también lo hablamos en otras conversaciones, cae el Imperio Romano por su propio peso, se van dividiendo algunas comunidades, algunas provincias ganan autonomía, otras regiones nacen reinos, principados, ducados. Uno de estos ducados, el Ducado de Venecia. Los venecianos, la verdad que trazaron gran parte de la historia en el medioevo, gran parte de la historia de toda esta región de los Balcanes, particularmente sobre el litoral, sobre la costa marítima. Los venecianos durante muchísimo tiempo, Ludovico, un duque de Venecia, fue el que tomó Eslovenia, tomó Croacia, lo que ahora es Bosnia, ¿no? Serbia, Macedonia, muchas de las islas griegas, inclusive fueron territorio veneciano, todo el sur de Italia, parte de la costa de lo que ahora es Turquía, en la Anatolia turca, para el que conozca, ¿no? Toda la zona de Çanakkale para el sur era todo dominio veneciano. Durante ese dominio veneciano, en las costas de Croacia nace uno de los más grandes nombres de la historia medieval en el comercio internacional. Creo que fue el primer gran globalizador, si uno lo quiere nombrar de alguna manera, e inapelablemente para todos los que de una u otra forma participamos del turismo, sea que trabajamos en turismo porque nos apasiona, o sea que somos viajeros porque nos apasiona viajar. Todos de alguna u otra manera le debemos nuestras gracias a Marco Polo, este personaje croata, veneciano, que viajó hasta el extremo de Oriente, trazando rutas marítimas y rutas por tierra, ¿no? La ruta de la seda, por ejemplo, entre otras alternativas. Este territorio, con la caída del Imperio Romano, se empieza a ver de alguna manera invadido por un montón de tribus, comunidades. Antes de esto, los hunos, por ejemplo, Atila llega y cabalga por todos estos campos, consiguiendo gran parte de este territorio, cuidándolo. La verdad que la extensión de los hunos fue inmensa. Los hunos llegaron hasta parte de Francia, Bélgica, ¿no? En sus avanzadas. Después pasó muchísimo tiempo, los hunos enfrentan un combate muy importante con el Imperio Chino de Oriente y empiezan a quitar fuerzas armadas de esa región en el corazón europeo, y las distintas comunidades vuelven a ganar todo ese territorio, lo recuperan una vez más. Marco Polo viaja a Extremo Oriente, conoce, mucho tiempo después de la caída de los hunos, les hablo de 600 años después de la caída del imperio de los hunos, conoce en Mongolia a Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan, que fue también un inmenso conquistador, duro, ¿no? Un hombre al que no le interesaba conservar territorios porque básicamente los impuestos eran muy difíciles de cobrar, sino que les interesaba llegar, saquear, matar y retirarse. Se llevaban mujeres, se llevaban esclavos, se llevaban animales y volvían a los asentamientos que tenían en algún momento. Kublai Khan se mete de cabeza en una pelea una vez más contra el Imperio Chino. De hecho, Kublai Khan fue el único de los khanes que verdaderamente llegó a tener dominio sobre el territorio chino durante muchísimo tiempo. De hecho, después de la muerte de Kublai Khan, el imperio mongol permaneció en China, en territorio chino, durante casi 80 años, hasta que se vieron obligados
a retirarse. Kublai Khan conoce a Marco Polo le empieza a llenar la oreja de cuentos sobre las riquezas de una Europa ya desarrollada, y ahí empiezan las incursiones mongolas a la Europa más próxima de alguna manera a esa región de Mongolia, ¿no? Entonces empiezan algunas incursiones cruzando los Cárpatos, metiéndose en parte de lo que es Rusia, ¿no? En Ucrania, parte de Rumania, Bulgaria. La verdad es súper interesante esa parte de la historia también. Hay muchísima documentación que se ha descubierto hace muy poco tiempo sobre estas incursiones mongolas al centro de Europa, y es súper, súper interesante. En ese sentido, Hungría ha tenido un avance importantísimo en el estudio de estas incursiones mongolas al territorio europeo, y yo los invito a buscar esta información. Está muy cerquita, muy disponible para todos en internet, inclusive en español o en inglés, si así lo prefirieran. Bien. Vemos ahí la extensión del imperio mongol y sus herederos al trono, ¿no? Toda esa mancha azul inmensa que se ve en el mapa es lo que en un momento durante el imperio de Genghis Khan llegó a ser el imperio mongol, y Kublai Khan lo pudo mantener muchísimo tiempo después. Es súper, súper interesante. Pero vayamos a los Balcanes más cerquita nuestro. Comencemos por Rumania. Sin duda alguna, como país, es muy conocido por los bosques de Transilvania, un territorio que hay que aclarar que no siempre fue rumano. Saben que Rumania tiene una identidad muy particular, porque a nivel étnico, como raza, si se quiere, o sea, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos varias razas, muchas. El territorio argentino es muy largo, muy extenso, y en el norte hay aborígenes collas, y en el sur patagones o mapuches, en la Patagonia, y en el noreste los guaraníes y querandíes o mocovíes. Y claro, la identidad de cada uno de los pueblos es completamente distinta. Ahora, la Rumania que conocemos hoy, junto con la Moldavia que conocemos hoy, y parte de la Hungría que conocemos hoy, del día de hoy, todo ese territorio tiene una sola identidad étnica, son una sola raza. Si bien políticamente a lo largo de la historia hubo ciertas separaciones, divisiones, que pertenecen a y tienen razón en algunas situaciones, guerras, conflictos, coronas, ¿no? Un duque que se pelea con el conde de, el rey que reclama el territorio tal, o el príncipe que se separa de su familia y quiere establecer su propio reinado en tal lugar. En un momento, todas esas separaciones no existían. Y particularmente, ¿por qué? Porque en la época, saliendo del medioevo, entrando la iluminación europea, mientras que los reinos de Italia estaban en el Renacimiento, ¿no? Y se veían ducados como el de Florencia, explotando de arte, con sus Miguel Ángel y sus Leonardo da Vinci y tal. En lo que ahora es Rumania, había otros intereses. La gente se tenía que defender de males mayores. Entonces no había tiempo, no había tiempo para arte. Había tiempo para religión, vida social y defender nuestra identidad. ¿Por qué? Porque desde el sur, mientras que Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina, más o menos digo, como trato de darles a ustedes un contexto histórico, no fue exactamente el mismo año, pero para que tengan esa noción de tiempo, mientras Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina, los sultanes otomanos se le metían por el sur a toda Europa. Y uno de los territorios que se vio permanentemente atacado, agredido, con invasiones, no permanentes, gracias a Dios, pero con invasiones que iban y venían, y yo tomaba tierra y el otro me la quitaba. Uno de esos territorios, sobre el Mar Negro, era Rumania. Y dentro de
los cuentos que nos quedan de esa época, hay uno del que vamos a hablar dentro de poco porque es, creo que inapelablemente, el personaje más conocido de Rumania, muy a pesar de no existir en la realidad. Ya lo vamos a charlar más adelante. Pero claro, Transilvania y sus bosques, que son, chicos, un territorio bellísimo, bellísimo. Queda en el centro de Rumania, Transilvania, una provincia, un estado, precioso, los bosques, unos bosques de abedules altísimos, con pinos, coníferas, con un perfume tan particular en el aire, que yo de verdad los invito a ir a conocer, porque no tiene nada que ver con todos los cuentos que hayan visto en películas o leído en libros que se pueden haber hablado alrededor de Transilvania. Pero Transilvania no siempre fue un territorio rumano, como sí lo es hoy. ¿Saben que Rumania como tal empieza una pelea tiempo atrás, empieza una pelea en la que a nivel religioso algunas facciones empiezan a tirar del territorio, Moldavia crece con el apoyo político de otros reinos, después Rumania vuelve a recuperar parte de Moldavia, los húngaros empiezan a atacar la Rumania que conocemos hoy y a quedarse con gran parte de su territorio durante muchísimo tiempo, inclusive hasta el centro y sur del país, de lo que ahora es Rumania, esa mancha verde que ven en el mapa europeo, es Rumania, y los húngaros empiezan a ocupar gran parte de ese territorio. Tiempo después, los rumanos recuperan una parte y mucho tiempo después, una Primera Guerra Mundial termina con una división de Europa muy particular, de la que también vamos a charlar, en la que Rumania termina de recuperar gran parte de su territorio bajo dominio de la Unión Soviética, pero eso es harina de otro costal. Se lo resumo rapidísimo. A finales del 1800, la Europa que conocemos hoy no existía como tal. La Europa que conocemos hoy estaba en manos de 5, 6, 8 familias, ¿no? Así como vos y tus vecinos del barrio se ponen de acuerdo y se van repartiendo y se van casando hijos con sobrinas de y tal, y van ganando cada vez más territorio. Una de las coronas que creció muchísimo, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, y hasta parte del XIX, fue la corona de los Rus y el imperio ruso después de esto. Luego, otra de las coronas que creció muchísimo fue la corona francesa en el siglo XIX particularmente. Otra corona que creció muchísimo en el siglo XVI y XVII fue la corona portuguesa. Otra corona que creció muchísimo fue la corona austríaca, particularmente en el siglo XIX. La corona austríaca tuvo grandísimos nombres. Uno, te diría el último, creo, por lo menos para esta conversación, es el más importante, se llamó Francisco José. Francisco José era vamos a volver al mapita, así se ubican ahí territorialmente. Francisco José era un joven rey austríaco, había conseguido por la fuerza gran parte de lo que ahora es Hungría, parte de la República Checa, parte de Eslovenia, Croacia completa, Bosnia, Serbia, ¿no? Tenía un reino muy grande. Y un día viaja a lomo de caballo a la zona de Baviera, a Múnich, si alguno de ustedes conoce Alemania, al sur contra los Alpes. Su primo, que era rey de Baviera, un rey casi sin importancia, le propone a su hija en casamiento. Él va, conoce a la hija, sale a pasear por el jardín del palacio, de verano con la hija del rey, mandan a la hermanita menor como chaperona de alguna manera para que las cosas no se salgan de contexto, y cuando vuelve, Francisco José le dice a su primo, el rey bávaro, le dice: che, Luis, vos sabés que me gustó muchísimo tu hija y me quiero casar con ella. Bueno, está todo arreglado ya, es lo que nosotros esperábamos. No, pero yo no te hablo de la mayor, a mí la que me gusta es la menor. ¿Cómo que te gusta la menor? Sí, dice yo, la mayor muy linda, muy simpática, pero la menor es muy interesante. Fue así que
Elizabeth, la que después conocimos como Sisi, se casa con Francisco José. Tienen inicialmente un matrimonio hermoso, muy amados ellos dos, tienen hijos y ella, particularmente ella, consigue hacer algo que era casi impensable. Aprendió a hablar húngaro. El húngaro es el idioma del diablo. Cuando aprende a hablar húngaro, el imperio se solidifica, se pone contundentemente fuerte porque la imagen de sus soberanos estaba más cerca del pueblo. Los húngaros se sentían muy relegados a finales del siglo XIX porque los austríacos hablaban alemán, un alemán muy particular, muy austríaco, y no hablaban húngaro. Su emperador no hablaba húngaro, entonces, ¿cómo nosotros pertenecíamos? En lo que ahora es Serbia, Bosnia, se había iniciado un movimiento político anárquico que pretendía dividirse, separarse de la corona austrohúngara y fue llamado el movimiento Mano Negra. Particularmente en Bosnia ellos tenían una sede muy importante y mucha aceptación social, en Serbia también, claramente. Hay versiones que dicen que en un momento los otomanos del sur, estos turcos que habían tomado en algún momento Rumania, Bulgaria, que habían tomado parte de Grecia, que habían tomado gran parte de las islas griegas, querían seguir sumando territorio europeo por esta vía, por esta vereda, por este camino que son los Balcanes, y empiezan a subsidiar de alguna manera, a ponerle dinero en el bolsillo al movimiento Mano Negra. Fue así que el movimiento Mano Negra gana muchísimo poder y cuando empiezan a ganar poder comienzan las revueltas sociales en algunas regiones. Un día Francisco José no puede cumplir con el compromiso de ir a un acto público en Bosnia, en Kosovo, en Sarajevo. Y cuando él ve que no va a poder ir y su esposa no puede ir, manda al archiduque, a su sobrino, Francisco Fernando. Cuando Francisco Fernando llega, va con un auto por la costanera de Sarajevo, un lugar preciosísimo, bellísimo Sarajevo, y empieza a haber una revuelta, se escapan con el auto, un auto descapotable, el chofer se mete en una calle, esa calle no tiene salida, empieza a retroceder y en un café, esto como se los estoy contando, es literal, parece sacado de una telenovela, en un café en la esquina de esa calle estaba tomando un café uno de los anarquistas que querían muerto a Francisco Fernando, al sobrino del emperador. Y no puede creer con sus ojos lo que estaba viendo, porque el auto retrocedía frente a él y ya Francisco Fernando venía de un atentado que había salido mal, se había frustrado. Entonces este anarquista saca el revólver de su cintura y termina matando, casi por casualidad, por obra del destino, termina matando al sobrino del emperador. El emperador se volvió loco, la verdad, montó en cólera, no escuchó razones, no escuchó a sus cancilleres y comete el error más grande que puede cometer cualquier gobernante, que fue declararle la guerra a su propio pueblo. Le declara la guerra Francisco José a el pueblo bosnio y croata. Empieza a mandar tropas desde Eslovenia, empieza a mandar tropas, empieza a invadir terrenos. La verdad se genera una masacre, principios del siglo XX. Los otomanos dicen, no, ¿cómo puede ser? Así con el dedito levantado como si tuvieran autoridad moral. ¿Cómo puede ser que un emperador le declare la guerra a su propio pueblo? Nosotros vamos a apoyar a los Balcanes. Y ahí se meten los rusos. El zar Nicolás dice, no, con los europeos no se metan, ¿eh? Entonces los rusos empiezan a apoyar al imperio austrohúngaro. Ya era más una guerra religiosa, musulmanes contra cristianos, a pelearse unos contra otros. Y ya se metió el imperio francés, y ya se metieron los españoles, y se pudrió todo, nace la Primera Guerra Mundial. Con el nacimiento de la Primera Guerra Mundial se perdieron, cerca de 28 millones de vidas, surgen horrores para el ser humano, bombas de gas,
el resentimiento social de Adolf Hitler, que termina derivando en el horror que después se sucedió de los años 30 en adelante. Surgen los tanques de guerra, la ametralladora, los combates aéreos. La verdad, la Primera Guerra Mundial fue un hito histórico que nos legó un montón de cosas muy feas, muy oscuras. Pero termina un día, en 1919 termina la Primera Guerra Mundial. Y con ese final de la Primera Guerra Mundial se empiezan a firmar tratados. Entre otros tratados que se firman, en Versalles, por ejemplo, se empiezan a repartir algunos países, se reparten las regiones del norte de África y se reparten parte de las regiones europeas. Y es así que se conoce como la cortina de hierro la división entre la Unión Soviética y el mundo occidental. La Unión Soviética, dentro de la Primera Guerra Mundial, para el que lo ignore, no tienen obligación de saberlo, dentro de la Primera Guerra Mundial, en Rusia se genera otro suceso que da origen a muchos cambios después, que fue la revolución bolchevique, la revolución de los trabajadores. Una revolución socialista, luego comunista, que termina derrocando al emperador, a Nicolás, los termina matando, la verdad, fue un horror lo que hicieron con esa familia, los terminan acribillando en una piecita, en una habitación oscura, muy, muy feo, y la revolución bolchevique toma el gobierno en sus manos bajo la bandera comunista. Así es que cuando se reparte en Europa, en este juego, si se quiere, de mesa, en este tablero, queda dentro de la Unión Soviética gran parte del territorio europeo y se empiezan a conformar provincias. Una de esas provincias, Yugoslavia. Nosotros vamos a caminar hoy gran parte del territorio de lo que fuera en aquel momento Yugoslavia, ¿no? Hasta los años 80 y tanto, 90. ¿Bien? Vamos a tocar algunas ciudades de algunos países en la charla de hoy para que no sea tan larga. Vamos a comenzar con la capital rumana, la ciudad de Bucarest. La verdad que yo siempre hago la misma reflexión. Cuando yo fui la primera vez a Balcanes, fui solo, recorrí en moto gran parte de Balcanes, y yo me acuerdo que fui por Croacia, fue lo que me motivó a ir. Creo que hay otras personas que por ahí más apasionados por la historia, sobre todo la historia más próxima a nosotros, pudieran elegir los Balcanes, la visita de los Balcanes, para ir a Kosovo o conocer de alguna manera Eslovenia, ¿no? y su parentesco y distancia a la vez con Eslovaquia. Me parece que Croacia es como la que se lleva todos los laureles de los Balcanes, pero sin duda alguna, vayas por lo que vayas a los Balcanes, si hay un país y si hay una ciudad por la que yo volvería millones de veces a Balcanes, esa ciudad es Bucarest, sin duda alguna, ¿no? Pero no tengo ninguna duda. Saben que es tan importante la arquitectura de la ciudad, tan bonita, tan bella ciudad, que a lo largo del tiempo, grandes arquitectos de la historia, europeos, rumanos, inclusive sin ir más lejos, fueron haciendo de la ciudad un conjunto escultórico, un conjunto de edificios tan bonitos, algunos con identidad propia, otros como reflejo del Art Deco francés o como la Bauhaus alemana, para los que les interese la arquitectura. La verdad que la Bauhaus cambió la historia de la arquitectura después de la Primera Guerra Mundial. Abro un paréntesis acá. La arquitectura antes de la Primera Guerra Mundial era para imponer imagen. Mirá qué poderoso que soy, mirá qué importante es el frente de mi casa, mi edificio. Por eso todas las ornamentaciones en esos edificios de 1800, europeos. Después de la Primera Guerra Mundial, hambre, campos que no se podían trabajar porque habían quedado contaminados por las bombas de gas, plomo, ¿no? Los animales se morían, el agua contaminada y tal. Entonces hubo muchísima pobreza. La arquitectura acompañó ese cambio cultural y dejó de ser este edificio para aparentar, para ser racionalista. Esto de, che, ¿para qué queremos una casa que el techo esté a 4,5 metros de altura
si nosotros con 2,30 m, 2,60 m, estamos perfectos, 3 metros máximo, lo calefaccionamos rápido, se enfría rápido. ¿Para qué las aberturas tan elaboradas si al final es una puerta para entrar y salir? Entonces nace lo que después terminó siendo un movimiento llamado minimalista. Pero eso nace con la Bauhaus, que fue una escuela de arte y arquitectura y diseño del centro de Alemania, que trae esta cultura del ahorremos, que nos va a ir bien, a toda Europa, para la arquitectura particularmente. Y Bucarest no quedó fuera de la Bauhaus, del movimiento artístico, arquitectónico de la Bauhaus. Pero tampoco había quedado fuera del movimiento artístico, arquitectónico francés, el Art Deco. Entonces, toda esta mezcla deliciosa de edificios le hizo de alguna manera heredar el apodo de la París rumana, o de la Francia del centro de Europa. La verdad es muy interesante la ciudad de Bucarest desde lo arquitectónico. Es una ciudad grande, una ciudad que tiene casi 2,5 millones, 2,400,000 habitantes. La verdad que es la capital financiera, la capital administrativa, la capital comercial del país. Está todo como en Rumania, está todo como muy centralizado en Bucarest, ¿no? Todos los poderes, judicial, legislativo, ejecutivo, están en Bucarest. La Bolsa de Comercio está en Bucarest. El Banco Central está en Bucarest. La Bolsa de Comercio Internacional en Bucarest. Los edificios públicos internacionales, Naciones Unidas y tal, que funcionan en Rumania, están en Bucarest. Y claramente, un país tan centralizado tiene mucha disparidad en lo económico entre la gente que vive en el interior y la gente que vive en la capital. Eso también hay que marcarlo, ¿no? Bucarest queda en el sur del país, ahí yo les puse el mapita para que lo puedan ver, en una de las provincias que se llama Muntenia, y la verdad que, como les decía hace un ratito, el arte que uno puede ver en las edificaciones, en los monumentos, en las plazas inclusive, le dio muy bien ganado el apodo de la pequeña París a la ciudad de Bucarest. Si bien el arte francés, el Art Deco particularmente, el arte neoclásico, con una expresión muy, muy española de alguna manera, y el racionalismo de la Bauhaus tuvieron mucho que ver con el diseño de la ciudad de Bucarest, los soviéticos también dejaron su legado. Uno de ellos es el Parlamento de la ciudad, que es este edificio inmenso que ustedes ven ahí, que tiene como 1.000 habitaciones. Una cosa así, 1.000 salas, una cosa así. Es gigantesco, chicos. La verdad que uno, tomes la avenida que tomes, principal en Bucarest, ves en un punto este edificio porque es gigantesco. La verdad es una mole. Se lo ve desde todas partes. Es muy, muy bonito, por otra parte. Y los rumanos tienen un amor muy, muy especial por la capital de su país, y la verdad que se la ve muy cuidada, muy limpia, muy sana. Es una ciudad súper interesante para visitar. Como dentro de los imperdibles de visita de Bucarest, hay una iglesia ortodoxa griega, Stavropolios se llama, el nombre es muy griego, y la verdad es chiquitita, está en la esquina, en el cruce de dos calles, en ese rinconcito. No es grande la iglesia, pero chicos, es preciosísima, por dentro y por fuera. El arte expresado en sus mosaicos es increíble. Y hay algo que yo no sé si ustedes conocerán, las iglesias ortodoxas no tienen un altar a la vista como tenemos los cristianos o católicos, ¿no? Tienen ahí una pared estática con cuadros de divinidades, santos, o la Virgen en todos los casos, una cortina, y adentro de eso se da la ceremonia y uno a la misa la escucha, no la puede ver. Particularmente el sacerdote da la misa de frente al altar, cubierto por esa cortina en su espalda, y después hacia atrás está la gente. Y esta iglesia verdaderamente tiene una representación artística increíble. Es una iglesia muy antigua, de 1600 y tanto, con algunas remodelaciones, pero con muchos frescos en el techo que son propios de esa época, las columnas talladas en mármol. La verdad que es deliciosísima esta iglesia para visitar. Yo les recomiendo que bajo ningún concepto se la pierdan si nos van a acompañar
ahora en el mes de abril a los Balcanes. Otro edificio que es increíblemente bello es el equivalente a nuestro Banco Central, el Banco Central de Rumania, es este edificio que ven aquí, que está sobre una calle que es la calle comercial, la calle Victoria, la calle comercial más importante que tiene la ciudad, ¿no? Hay los grandes shoppings, los grandes malls, con las primeras marcas internacionales, están todos sobre esta calle y claro, la muestra cabal del dinero rumano no podía estar lejos de esta calle y la verdad que es un edificio que también merece la pena ser visitado. Es preciosísimo, la fachada es increíble, increíble, muy art déco, muy decorado, esto de lo que les decía, ¿no? De la ostentación y la muestra es preciosísimo. Si hablamos de la pequeña París, como bien ganado tiene el sobrenombre, el Arco de Triunfo no podía faltar. Hay una de las avenidas principales que rodea a este Arco de Triunfo, muy parecido a Étoile, si ustedes conocen la ciudad de París, permiso, ¿eh? Muy parecido al Étoile parisino, e inclusive los rumanos cuelgan desde el centro de este arco la bandera rumana, igual que los parisienses cuelgan la bandera francesa, ¿no? En ese lugar. Es muy, muy, muy interesante de visitar esta ciudad e inapelablemente los va a dejar con la boca abierta. Elegí un destino en el sur. Dobrogia es una región que está en el sur, sobre el Mar Negro, y con un viaje no muy largo desde Bucarest hasta la costa, podemos llegar a la ciudad de Constanza. Constanza es una ciudad preciosísima, tiene un casino muy antiguo, muy Belle Époque también, está sobre el Mar Negro y es un balneario súper, súper importante para los rumanos y para los turistas. Acá tienen algo de lo que les decía, no es el único balneario, quiero aclarar, hay otros. Yo elegí este por una cuestión de imágenes para poder mostrárselos, pero déjenme decirles que es un destino que, como les comentaba, merece la pena ser visitado, particularmente en verano. Si en algún momento tienen la oportunidad de hacer Rumania y regalarse unos días, la verdad que la costa ahí en Constanza les va a resultar bellísima. Multitudinarias playas, la foto no es nueva, es bastante antigua. Hoy por hoy las playas tienen otro perfil, tienen mucho más cuidado con las distancias y tal. El año pasado funcionaron, de hecho, las playas rumanas. Al fondo se ve un edificio que es un hotel, que es súper bonito, que tiene una playa semi-privada. No hay playa privada, pero semi-privada, con muy buen servicio de playa y de bar y tal, lo que nos gusta. Si nosotros nos vamos de Bucarest hacia el centro del país, a la provincia, a la región de Transilvania, nos vamos a encontrar con el Castillo de Bran. Castillo de Bran que la mayoría de la gente entiende como el Castillo de Drácula. Cuando yo le digo el Castillo de Bran, el Castillo de Drácula, uno se imagina una región lúgubre, oscura, ¿no? Una región sombría, con sonidos de búhos en algún punto y ojos, cuando vamos con el autobús, ojos que se asoman detrás de los árboles. Nada más lejos que eso, nada más lejos que eso es lo que uno puede encontrarse cuando visita los bosques de Transilvania y el Castillo de Bran. Primero lo primero. Vlad Tepes fue un dedicadísimo nacionalista rumano, muy dedicado, muy comprometido, peleó, dejó su vida, parte de su riqueza, dejó muchos años de su vida peleando contra los otomanos del sur, que venían en avanzadas y en oleadas de a miles a pretender tomar ese territorio que era de ellos. Fue Vlad Tepes un conde, la verdad que con algunas prácticas de guerra, si se quiere, reprochables. Él, como muestra de su poder de guerra para amedrentar a los otomanos musulmanes que venían del sur, no siempre, pero en algunos casos lo que hacía era empalar los cadáveres. Para el que no entienda el término empalar, les sugiero que lo busque en internet, no le vamos a dedicar tiempo en esta charla. Empalar los cadáveres de sus
caídos en combate, sus enemigos caídos en combate, y mostrarlos como estandartes en ese campo de batalla para intimidar a los otomanos y de alguna manera disuadirlos de no continuar con los ataques. ¿Está buenísimo que haya hecho eso? No, no está buenísimo. ¿Se le puede hacer un monumento porque haya hecho eso? No se le puede hacer un monumento porque haya hecho eso. ¿Se le puede reprochar defender su tierra? No, no se le puede reprochar defender su tierra. Vlad Tepes fue un nacionalista importantísimo para los rumanos. ¿Ok? Luego, Bram Stoker tomó el irlandés, ¿no? El escritor, mucho tiempo después, tomó el nombre de Vlad Tepes y con una salsa hecha con algunos mitos locales centroeuropeos y muy fundado en la brujería. Creo que la región, sobre todo en el campo, en Rumania, en Bulgaria, en Ucrania, en Hungría, en la República Checa, en Eslovenia, en Eslovaquia, la gente del campo, en alguna zona de Croacia, Serbia, todavía al día de hoy, piensan que si una mujer no puede tener hijos es porque fue embrujada. Entonces hay que buscar a la bruja y hay que pedirle y hay que pagarle para que le quite la maldición y tal. Entonces todos esos cuentos, ustedes remóntense 300 años hacia atrás, 400 años hacia atrás, 500 años hacia atrás, claramente todos esos cuentos eran mucho más importantes. Y a la bruja no había que pagarle, sino había que temerle o había que matarla. La Inquisición, por ejemplo. Y toda esa ignorancia popular dio origen, digo ignorancia no de manera despectiva, sino el hecho de no entender un montón de cosas, dio origen a grandes cuentos populares que se llaman mitos. Los mitos populares, los mitos de la gente del campo, pasan por un montón de lugares. Uno de esos lugares es que algunos señores poderosos, para ganar más poder, se alimentaban de la sangre de sus víctimas y tal. Un irlandés, escritor, en el 1800, en el 1800 y tanto, 1870 y pico, toma esos cuentos populares centroeuropeos, conocía de la historia de Vlad Tepes y hace una mezcla entre los mitos centroeuropeos y el personaje de la vida real, y le da origen al personaje de Drácula, ¿no? El conde Drácula. Este conde Drácula, que se alimenta de la sangre de algunas vírgenes y tal, no hay datos ciertos de que en algún momento haya vivido donde se supone que vivía, que el cuento lo ubica en el castillo que ven ustedes en la imagen, sino más dedicado a la vida en el sur y a las peleas en el sur del país, insisto, defendiendo su territorio de los otomanos. Ahora, esta es la imagen que uno espera ver, ¿no? Los murciélagos volando, la imagen está trucada, se los quiero adelantar. Es la imagen que uno espera ver de este castillo, que al llegar, la verdad que el castillo de Bran no tiene nada que ver con lo que vemos en las películas, ni siquiera con lo que se ve en esta foto. Es un castillo preciosísimo, construido sobre un acantilado, ¿no? Creo que un poco por ese perfil entre árboles, la noche y el acantilado, es que le dio origen a todos los cuentos populares y a que ubicaran al conde Drácula del mito popular y del cuento del irlandés tan famoso. Lo ubicaron en ese castillo, el castillo se puede visitar, de hecho es una visita bellísima. Si van con nosotros en el mes de abril, vamos a ir, lo vamos a visitar. Es un castillo que tienen que ver, porque es parte de la historia de Rumania tal. Es un castillo del año 1300 y tanto. La construcción se ordenó en el 1200 y pico y se terminó en el 1300 y pico. Entonces, independientemente del cuento de Drácula, estamos visitando un monumento histórico súper importante para todo el país, en una región, chicos, que es preciosísima, preciosísima. Traten de aislarse del cuento de Drácula y miren los bosques que yo les puse ahí en la foto por detrás del castillo. La verdad, la llegada y la salida de esa región es hermosísima. Muy, muy bonito. Miren el camino que llega, como les decía, ven que está el acantilado y el castillo sobre el acantilado. Si uno toma una foto
desde abajo es esta primera foto que yo les puse acá, está tomada desde abajo de esta foto, ¿no? De abajo de ese acantilado. Es muy, muy bonita la región. Pues bien, dejamos atrás a Drácula, dejamos las costas rumanas, dejamos atrás Bucarest, viajamos unos kilómetros y nos vamos a Eslovenia, la tierra de los eslavos. Eslovenia, ubicada pegadita a Croacia, pegadita a Italia, ¿no? Los que conocen Venecia, si ustedes navegaron en góndola y miraban al mar abierto y veían una costa del otro lado, la costa que veían es Eslovenia. Bueno, de hecho no. La costa que veían seguramente de un grupo de islas, se llaman Islas Dálmatas, que son croatas. Pero créanme, detrás de eso, cuando ustedes miraban, estaba Eslovenia. Eslovenia es un país preciosísimo, muy chiquitito, tiene más o menos 2 millones de personas que viven, 2.100.000 personas viven en su territorio. La capital se llama Ljubljana, es que es como difícil de pronunciar. Ljubljana toma su nombre del río Ljubljana, que corre ahí en medio de la ciudad, viene desde los montes y termina en el mar. Es un país chico, fácil de recorrer, fácil de visitar, tiene un montón de atractivos de por sí, todos naturales, una historia muy especial, formó parte de la ex Yugoslavia. Les diría que fue el país más libre de la ex Yugoslavia, junto con la República Checa, que era Checoslovaquia, ¿no? La Eslovaquia y República Checa formaban la provincia socialista, la provincia comunista soviética de Checoslovaquia. Y al sur estaba alrededor de Eslovenia y tal, había como mucha libertad. Si se quiere, a pesar del régimen comunista, se podía comerciar con el resto de Europa, tenían un pasaporte que les permitía ir a Italia y volver, por ejemplo, ¿no? Están muy, muy pegaditos a Italia, entonces era prácticamente imposible contenerlos dentro del territorio soviético sin que pudieran salir, sin que pudieran cruzarse. Y eso les sirvió para un desarrollo económico diferente al del resto de las comunidades soviéticas, o que estuvieron bajo dominio soviético durante muchísimo tiempo. Y esta Yugoslavia tuvo grandes nombres, en lo particular, recién nos comentaba nuestra amiga, en Rumania un nombre, creo, la única deportista, por lo menos que yo tengo conocimiento en las Olimpiadas, que sacó puntuación perfecta en gimnasia artística, fue la rumana Nadia Comaneci. Entiendo que la única. Y si hablamos de nombres en la Yugoslavia que nos interesa charlar hoy, uno de los nombres que surge inmediatamente es de Tito, el mariscal, que no fue tan celebrable, no fue tan célebre como Nadia Comaneci para los rumanos. Tito fue un personaje bastante particular, absolutista, con una mano muy dura sobre la gente de estos países, pero preferimos dejarlo atrás. En el caso de Rumania, de Eslovenia, Eslovenia es un país que forma parte de la Unión Europea desde el 2004, más o menos del 2007 en adelante abandonó su moneda y adoptó el euro. Rumania todavía tiene su propia moneda. Es muy barato Rumania, eso no se los dije. Les diría que de los países de Europa, Rumania y Ucrania, junto con Portugal, son los países más baratos. Uno puede super almorzar por 4 euros, 5, 6 euros, ponele, con tu copita de vino y tal. Es muy, muy, muy barato. Por eso también se vuelve muy atractivo para mucha gente. Eslovenia también es barato. En Eslovenia, el restaurante más caro que tiene todo el país está en el castillo de Ljubljana, ahora se lo voy a mostrar en un ratito, y nosotros hace un par de años gastamos en una cena así como súper chic, gastamos creo que 18 euros, una cosa así, no fue caro tampoco. Y te estoy hablando del mejor restaurante de todo el país. Es súper interesante de ver. Ljubljana es una ciudad bellísima, a orillas del río, con un
contexto muy particular, con un desarrollo comercial muy interesante, con una economía que depende del comercio, eso le vuelca mucho movimiento, es una ciudad altísimamente cosmopolita. Esto es referido a que forma parte de la Unión Europea y serbios, croatas, bosnios, macedonios, rumanos, ucranianos pueden trabajar en Eslovenia por convenio de países de los Balcanes y están trabajando como sus primeros pasos o estudiando en la universidad, por ejemplo, tiene dos universidades, la Universidad Estatal tiene un nivel altísimo, la Facultad de Medicina de Eslovenia es fabulosa, muy importante para toda la región, igual que la arquitectura, son la verdad que admirables por el nivel que tienen, el desarrollo sobre todo de cirugías, en el caso de Eslovenia. Pero les decía, los trabajadores de los Balcanes, por convenio de países balcánicos, pueden dar sus primeros pasos trabajando o estudiando en su caso en un país de la Unión Europea y después hacer un posgrado en otro país, en Francia, en España, en Alemania. Es un país muy buscado. Los Balcanes, si tienen que migrar al primer mundo, migran hacia Alemania o Austria primero. Y me parece que es una cuestión de proximidad ideológica, me parece más que nada, ¿no? Ljubljana, entonces, tiene un centro histórico chiquitito, fácil de recorrer caminando, serán unas 8 bloques, 8 cuadras nuestras, por 3 de ancho, la verdad es muy chiquito. La catedral es bellísima, bellísima. Es el centro histórico de Ljubljana, tiene un polo gastronómico súper interesante. La verdad que la gastronomía de los Balcanes es muy especial, pero particularmente la croata y la eslovena tienen una influencia italiana muy grande, una influencia austríaca muy grande. Entonces toman un poco de eso y tienen esta mezcla de sabores que la verdad que lo hace muy interesante. Hay muchísimo turismo gastronómico en la ciudad de Ljubljana. Este puente es el más importante, el puente de los Drake, el puente de los dragones. Hay mucho mito, mucha leyenda alrededor de los dragones, ¿no? Y toda esta fauna mitológica alrededor del país, con, insisto, la palabra mito. Recuerden, mito y leyenda no son lo mismo. La leyenda es un cuento. Yo lo invento ahora, te lo cuento y ya está, es una leyenda. El mito tiene una raíz histórica o una raíz en la realidad. Se afianza en algo que yo no termino de entender porque culturalmente soy ignorante, entonces le doy una explicación fabulosa, una explicación de fábula. Eso es un mito. El mito de los dragones tiene mucho que ver con lo que vamos a ver un poquito más adelante cuando abandonemos Ljubljana. Si yo cruzo este puente con mi auto y empiezo a trepar a una montaña muy bajita que hay por sobre la ciudad, me encuentro con el castillo de Ljubljana. Y en el castillo de Ljubljana, como se los dije, este restaurante tan bonito que tiene ahí una terraza preciosa para disfrutar el sol que haya, cuando lo haya, en Eslovenia. Y la caminata dentro del castillo es sumamente interesante. En los calabozos, por ejemplo, hay parte de un show de comidas que se hacen tematizadas, muy interesante. Hacia el interior del país hay un lago que recibe agua de glaciares que están sobre la montaña, se llama Lago de Bled, el lago, el Parque Nacional y el pueblo, que está ahí a orilla del lago de Bled. Bled la verdad es un entorno natural maravilloso, hay una iglesia muy chiquitita, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, que está en el medio del lago. Se puede visitar la iglesia, uno navega, tienen unas, le llaman chalapas de alguna manera, son como unos barquitos chiquititos de madera muy pintorescos con los que te llevan navegando el lago. Hay una explicación siempre del barquero o el guía que va en esa visita, es muy bonita. Son muy linda gente en los Balcanes, los van a atender muy bien siempre. Y cuando llegan ahí a esa isla uno se puede bajar y subir en una rampa que hay hasta esa iglesia que es sumamente encantadora. El lago, la verdad que los días como este que está sacada la foto, es diáfano, es un paisaje que verdaderamente transmite una paz única. Estos son los barquitos que yo les decía, ¿ves? Son como una lanchita de madera, no va, es sumamente pintoresco, es muy, muy interesante. Y la gente es encantadora de verdad, encantadora, no voy a cansar de decirlo nunca.
Otro de los destinos que a mí me encanta de Eslovenia y que elegí para comentarles es la garganta de Vidgar. Vidgar es una región al pie de las montañas, tiene un río que fue horadando, fue calando la piedra a lo largo de muchísimo tiempo e hizo un cañón muy estrecho y muy profundo, en algunos lugares tiene 60, 70 metros de altura, y uno lo puede caminar, creo que tiene 1,5 kilómetros más o menos de largo, y uno lo puede caminar con unas pasarelas de madera que están muy bien puestas, hay que reconocerlo. Cada tanto hay lugares para sentarse y contemplar pequeñas caídas de agua, desniveles que forman algunas cascaditas, muy muy bonito, con un sonido del entorno entre los pájaros, el agua y el viento acariciando las hojas de los árboles, que es increíble. Espero que las fotos más o menos puedan graficar lo que uno puede encontrarse, porque la verdad que lo que uno se encuentra en ese lugar es único. Único, único, único. Estas cascadas son bellas. La verdad te asombra, ¿eh? Eslovenia, uno no se espera este tipo de paisajes en Europa. Y tan interactivo esto de poder caminar por las pasarelas y llegar. Otro lugar que vamos a visitar en abril, si vamos juntos, o si van con cualquiera de mis compañeras de Gallery Travel, son las cuevas de Postojna. Postojna es una localidad que queda al norte de Eslovenia, cerca de Austria, al pie de los Alpes, pegadito a Italia. Uno sale manejando de Italia y tenés 20 minutos de la frontera internacional, menos, 15 minutos a Postojna. Postojna es un pueblo muy chiquitito, con muy lindas artesanías para comprar, se los dejo como anotación al margen. Y entre otras cosas, Postojna tiene algo muy interesante. Esa parte del territorio en un momento estuvo en el fondo del mar. Y la tierra se enojó, chocaron continente contra continente, y esa parte del continente europeo se levantó. Cuando se levantó, dejó al descubierto algunas montañas, y por debajo del suelo dejó distintos, arqueológicamente se llaman estratos, distintos estratos de algunos minerales. En algunos casos, roca basáltica, es una roca, la base del mundo, es muy dura, y en otros casos, por sobre la roca basáltica, carbonato de calcio, roca calcárea. Para los que conocen Italia, por darles un ejemplo nada más, algo muy parecido a la isla de Capri, o la península de Sorrento. En Colombia ustedes tienen las Islas del Rosario. Las Islas del Rosario, la mayoría de ellas están compuestas por carbonato de calcio, roca calcárea. Básicamente es el calcio de los huesitos de 1.000.000 de millones de animalitos que se fueron muriendo, y el calcio se fue depositando y formando capas de esta roca blanca. Esa roca blanca, cuando sale a la superficie, es porosa. Al tener poros, el agua la va horadando, la va gastando. Y se forman en algunos lugares que la estratificación es más débil, se forman cuevas, grutas. En un momento los soviéticos, 1920 y pico, encuentran la cueva de Postojna y empiezan a buscar minerales preciosos, oro, plata, carbón, lo que pudieran conseguir. Entonces el ejército soviético empieza a excavar las cuevas en Postojna. Tiene como 25 kilómetros, si no me equivoco, 23 kilómetros, una cosa así, toda la excavación de los soviéticos en la cueva de Postojna. Si nosotros vamos ahora en abril, vamos a poder visitar 5 kilómetros, que igual es mucho, es un montón. Nos vamos a ir metiendo cada vez más dentro de la tierra, vamos a llegar a 78 metros de profundidad. No vamos a tener que caminar todo eso, vamos con un trencito, que es el que yo les puse en la foto, son unos trencitos eléctricos, contaminación cero dentro de la cueva. Y vayas en la época que vayas, ponele que en abril no podés viajar con nosotros, vayas en la época que vayas, inclusive en invierno, la temperatura dentro de la cueva es siempre la misma. Está alrededor de 20 grados, 18 grados, 22 grados, más o menos. Alrededor de. Entonces van a ver que la gente está con una chaquetita y ya con eso es suficiente. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Yo les decía, la estratificación, el agua bajando por el calcio, va formando estalactitas que bajan del techo y estalagmitas que se forman por la acumulación de este goteo que arrastra pequeñas piedritas de calcio que se van acomodando en columnas que en un momento se terminan encontrando.
la que cae y la que sube. Cuevas gigantescas como esta que se ve acá, que es el salón de baile, en un momento se usaba, de hecho, como salón de baile. Se ve ahí una lámpara de cristal desde Murano del año 1200 y tanto. En la cueva se descubrió mucho después, pero la lámpara es muy, muy antigua. Van a ver que el tren nos lleva haciendo un recorrido por distintas salas, distintas cavernas dentro de esta gran cueva. En un momento nos bajamos, podemos empezar a caminar entre estas formaciones que parecen salidas de un libro de cuento, y vamos viendo agua, vamos viendo un río, un arroyo subterráneo que hay dentro de la cueva. ¿Ven? Ahí se ve ya el espejo de agua, nos vamos acercando cada vez más a un lugar que está como medio enclaustrado, medio cerradito, y donde nos vamos a encontrar miren qué bonito, en la sala de conciertos, esto fue el año 1998, un concierto interesantísimo. Ahora se hacen periódicamente, después se dejaron de hacer, y ahora volvieron a hacerse periódicamente los conciertos dentro de la cueva de Postojna. Es hermosísimo. La verdad son momentos increíbles. Les decía que dentro del agua nos vamos a encontrar en un momento este animal. Porque les hablaba yo, si ustedes mal no recuerdan hace un ratito, de los dragones, que son como estos animales mitológicos, de mito, no de leyenda, porque este animal, ellos le llaman el bebé dragón, el dragón bebé. Se llaman proteos, en realidad es un protopez, es un pez que no terminó de salir del agua, puede respirar fuera del agua, tiene branquias de todos modos, tiene pulmones, tiene muchísimas particularidades. La verdad que es una genialidad de la evolución de la naturaleza. Es un animalito que puede vivir, escuchen esto, sin comer, sin ingerir nada, durante 12 años o más. La verdad es un animal que no tiene contacto con la luz exterior, puede aguantar hasta 72 horas sin oxígeno, en una materia líquida sin oxígeno. La verdad es un animal muy particular que, claro, le dio origen al mito de los dragones, ¿no? Imagínense, en el año 1000 y pico, o 800 y pico, una persona bajaba en estas grutas, se encontraba con este animal con patas, con estas branquias aéreas, una cola larga con forma de serpiente, que todavía no podía mirar porque no tienen ojos, en realidad no los tienen desarrollados, y que claramente eran criaturas para ellos, eran bebé dragón. Ellos salían corriendo antes de que venga la madre, ¿no? Después de haber visitado Eslovenia, seguramente visitaremos Croacia, seguramente visitaremos Bosnia, Serbia, Macedonia. Serbia es uno de los países de los que vamos a hablar. Macedonia, Montenegro, Albania, bellísimo. De Albania también me va a tocar hablar a mí, de Montenegro, si no me equivoco. Pero uno de los países que no podemos dejar de visitar si vamos a visitar los Balcanes es Serbia. Serbia que... Sí, dígame. Fer, te interrumpo en este momento precisamente porque pues vamos a hablar de este país tan maravilloso como es Serbia. Quiero darle la bienvenida a dos amigas muy especiales que son Tania y Gina. Ellas nos acompañan desde Serbia y quieren darles un saludo muy especial e invitarlos también a conocer su país. Ellas son nuestras guías correo, como le llamamos nosotros en el turismo. Entonces, pues, Tania y Gina, les doy la bienvenida. Están habilitadas para abrir sus cámaras y sus micrófonos y saludar a todos nuestros viajeros colombianos. Hola, hola. Yo Hola. ya estoy aquí. ¿Qué tal? Yo soy Tania. Hola, Tania. Muy buenos días o buenas tardes aquí. ¿Cómo están? Bien, mi querida Tania, aquí contándole a la gente, a los viajeros, pues acerca de este viaje tan maravilloso en el que nos han acompañado ustedes dos. Bueno, primero muchas gracias por haber tenido interés de, a través del Zoom, pues escuchar una presentación sobre todos estos países de los Balcanes. Se te apagó la cámara. Soy nativa de Belgrado y la guía de Serbia. ¿Me estáis escuchando, Sandra? Sí, pero se te apagó la cámara. Ah, pues no sé por qué. Se me apaga sola. Ahí ya, sí, ya veo. Se me apaga, no sé. Igual el contacto o algo, lo siento. Ah, bueno, adelante. Lo siento, no sé qué pasa.
Un Ya. segundo. Bueno, sí, si se desconecta lo siento, es que no lo controlo todavía Dale. bien ambas cosas. Eso quería decirles que yo trabajé con los colombianos a través de distintas agencias, pero sobre todo con Sandra, está claro, y creo que desde mi punto de vista, los colombianos le gustan los Balcanes. Primero se sorprenden eh, porque sobre todo no esperan tanta diversidad de naturaleza de estos 10 países, tanta diversidad cultural. Luego les gusta la comida de todas partes, aunque pues es comida típica de los Balcanes, podemos decir una mezcla de las típicas comidas de Oriente Medio, mucha influencia de Turquía, como en la cultura de estos países del sur de los Balcanes, empezando desde Grecia, que nos visitando si Dios quiera, el 2022, pues los 10 países balcánicos, pero empezando desde Grecia y desde abajo, igualmente con la religión, entra y cultura de otro tipo, ¿no? Y de costumbres cotidianos y la comida. Por eso digo, en Albania, luego Kosovo, Montenegro, pues Macedonia también, Serbia y buena parte de Bosnia y Herzegovina, tenemos una fuerte influencia de Oriente Medio y en arquitectura, no solamente en la cultura cotidiana, pues en la religión también, y por eso no sé si habéis hablado, en todos estos países vais a ver la abundancia de 3 o 4 religiones, depende de la zona. Pues yo, según he entendido, porque no he tenido, lo siento, tiempo de escuchar todo el rato vuestra presentación, pero habéis explicado muchas cosas sobre Rumanía, ¿verdad? Luego Eslovenia, Croacia también, ¿o no? Serbia tampoco, de momento. No, vamos a iniciar con Serbia. Lo que pasa es que estamos dividiendo, pues como son tantos países, lo estamos dividiendo en 3 sábados. Hoy tenemos De acuerdo. Rumania, Eslovenia y Serbia. De acuerdo, muy bien, muy bien. Pues perdona, no lo sabía. Entonces, hay distintas religiones y las más importantes del mundo, pero como yo soy de Serbia, os quería informar sobre una cosa curiosa de historia de religiones de Serbia, o de monumentos, mejor dicho, religiosos de Serbia. Serbia, después de la Revolución Soviética en 1919 que sucedió, recibió en su ciudad capital, en Belgrado, un grande grupo de budistas. Y el primer templo budista en Europa fue construido precisamente en Belgrado. Entonces lo construyeron estos refugiados del este lejano soviético, que fueron un grupo no de tártaros, sino pues un grupo de, digamos, budista que pertenecía antiguamente a los territorios que tocaban a Mongolia. Entonces, pues esta es una de muchísimas curiosidades de nuestra ciudad capital. Serbia forma parte, ¿no? De los Balcanes occidentales, y Serbia, a pesar de eso que la conocéis quizás sobre todo por Slobodan Milošević, expresidente que fue participante de las guerras nuestras de los Balcanes en los años 90 del siglo pasado, pues es la persona más conocida de nuestro país, pero de manera negativa. Y por el otro lado,
pues nosotros cuando estéis en nuestro país intentamos de presentaros, por ejemplo, a Nikola Tesla, que es un científico mejor cotizado mundialmente y que fue un serbio nativo en Croacia. Cuando hablamos de Niágara, probablemente os recordáis del constructor de Niágara y de esta central y luego de muchos más descubrimientos de Nikola Tesla, pues podemos hablar en Serbia. Serbia es un país mayoritariamente ortodoxo, es que no me salía palabra, pero también pues fue el territorio ocupado por los turcos otomanos casi 4 siglos, depende de la zona, pero casi 4 siglos. Por eso tenemos muchos monumentos de esa época y cuando estéis en la ciudad capital, por ejemplo, en Belgrado, que tiene unos 2 millones de habitantes y es una de las más grandes capitales de la zona, entonces podéis conocer muy impresionante fortaleza que tiene el nombre Kalemegdan. Hoy día es un parque y fortaleza, siempre damos un paseo por la fortaleza y vemos pues también desde aquel sitio 2 ríos muy importantes para la zona de los Balcanes, un río que es Danubio, importante para toda Europa porque es uno de los más largos de Europa, podríamos decir, en Unión Europea es en el primer puesto, pero si contamos ríos de Rusia Europea, entonces está en segundo puesto con sus 3.500 kilómetros de largo. De esos 3.500 kilómetros de largo tiene algo más de 550 kilómetros por el territorio serbio. Y lo que vemos ahora en la foto, pues es una parte de Danubio, donde el Danubio hace frontera entre Rumanía y Serbia. Y se llama esta parte Puerta de Hierro. Es un parque nacional por ambos lados, como por la parte serbia, así por la parte romana, de Rumanía también. Y entonces es una zona maravillosa, hay playas, hay pues estrechos, hay un cañón en esta zona, es un sitio pues muy importante desde la época muy antigua. El emperador romano Traiano construyó primer puente entre estos dos territorios de antigua Dacia y antigua Mesia, que fue Serbia mientras existía el Imperio Romano, ¿no? Entonces, primer puente atravesando el Danubio y gracias a este puente consiguió de atacar los dacios y de conseguir y conquistar los territorios de Rumanía de hoy. Así la cultura de Imperio Romano pues se introdujo en esta zona de Europa. Entonces Danubio fue y una frontera también entre mundo romano y el mundo bárbaro, digamos. En la próxima foto veis pues el río Uvac y las montañas que rodean este río. Es la segunda zona también más conocida por su belleza en Serbia, que está situada en el sur del país, a unos 200 y pico kilómetros de la ciudad capital. Esta parte también es curiosa para los turistas porque la rodean unas cuantas pequeñas ciudades con esta cultura mezclada de
los ortodoxos y, por ejemplo, musulmanes, de la religión musulmana, pero de la época medieval, pues el sitio Uvach rodean unos cuantos monasterios preciosos. Uno de ellos tiene el nombre Mileševa y en Mileševa se encuentra el Ángel Blanco. Sí, Sandra, no sé si te recuerdas y si quizás lo tienes por aquí preparado. El Ángel Blanco fue conocido, es Golubac, también de la época medieval, uno de los sitios que construyeron los reyes serbios antes de caer por el poderío otomano, ¿no? Entonces, Golubac también se halla en el Danubio y también entra en esta lista de monumentos obligatorios si visitáis, digamos, sobre todo en poco tiempo, solamente un país de los Balcanes. Luego tenemos también en esta misma zona la montaña que tiene el nombre Mečavnik. No sé ahora cómo traducir este nombre, donde hay mucho viento y mucha nieve. Entonces, este sucedimiento, ¿no? Digamos, meteorológico, tiene el nombre Mečava. Mečavnik es el nombre de la montaña donde en invierno muchas veces sucede pues este mal tiempo, digamos, pero por el otro lado, durante el verano y durante la primavera y otoño, los paisajes de esta montaña son preciosos y la vía, una de las más antiguas de esta parte de Europa, de antiguo tren, entonces hasta hoy puede no solamente presentar a los turistas que vienen, sino y utilizar. Se hace una ruta con el tren antiguo de la vía estrecha, el único que queda en la Europa. Por esta zona montañosa se hacen 4 o 5 paradas en distintos sitios con puntos de vista preciosos y por todo eso hay que decir que por tanta atractividad de este sitio, un muy conocido, mejor conocido director del cine de los Balcanes, Emir Kusturica, pues construyó también al lado de la montaña, o en la misma montaña, Mečavnik, su centro cultural y un centro turístico donde cada año se producen unos festivales de cine y entonces cada año tiene unos invitados de Hollywood y de toda Europa, por otro lado, muy conocidos que vienen a presentar o dar clases en esta montaña junto en el sitio de Kusturica que tiene el nombre Drvengrad. Luego, después de Drvengrad, Kusturica, podemos hablar de la ciudad de Niš. Uy, en pocas palabras, ¿qué les podría decir para que sea curioso y bastante interesante el cuento de la ciudad de Niš? Es, después de Belgrado, segunda ciudad más grande de Serbia y más importante. Se halla en el sur de Serbia. Si vamos desde Serbia, Rumanía, Serbia, al sur, en la dirección, digamos, de Macedonia, Montenegro y Albania. Todo esto, todos estos países están en el sur de Serbia. Entonces, yendo hacia el sur, encontramos ciudad de Niš, que es la ciudad en la que nació, pues, el Constantino, un emperador de Imperio Romano. 312 vemos en
la foto, ¿no? El año y 2012. Se celebraron 2 milenios desde que el emperador Constantino no declaró a los cristianos en Imperio Romano iguales a todos los demás. Entonces, gracias al emperador romano Constantino, tenemos el Edicto de Milán que firmó en el año 312. ¿Por qué todo esto ahora tenemos presentado en la ciudad de Nice? Porque Constantino fue de Nice, su madre fue cristiana y para su madre, muy cerca de esta puerta que veis aquí, puerta de la ciudad medieval, pero ya hablamos aquí en la época turca, muy cerca de este casco antiguo más moderno, Constantino construyó la ciudad para su madre. Hoy día tenemos un sitio arqueológico muy importante en las proximidades de Nice, de la ciudad de Nices, romana, donde os presentamos primero la historia de Nices romana, luego la historia medieval serbia y otomana en el casco antiguo y fortaleza, en la que veis entrada justo ahora detrás del monumento al emperador Constantino, y después Nices es importante en el siglo ya XIX, XX y XXI como la segunda más importante ciudad universitaria y industrial de Serbia después de Belgrado. Tenemos también monumentos de la Segunda Guerra y Primera Guerra Mundial, pero bueno, para otra vez lo dejamos. La ciudad... ¿Aló? Sí, estoy escuchando. Sí. Mi Tania, listo. Pues muchísimas gracias. Queríamos que saludaras, ahí se te fue la cámara otra vez, que saludaras y que los invitaras a conocer, pues, acompañarnos en este viaje tan espectacular en abril, para que nos encontremos por allá nuevamente. Pues salúdalos, invítalos y seguimos con Fernando. Muy bien, pues ahora para despedirme, muchas gracias por vuestra atención y espero que nos veremos dentro de un año cuando esta corona disminuya. Todos, por favor, si puede ser, vacunados, si no os da pues el corte vacunarse, pero pues esperamos todos presentar estos países bellos a nuestros turistas colombianos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Tania, por acompañarnos. De nada, de nada. Y bueno, besitos. Adelante, Fernando, sigue. Bien. Chao. Qué divina, Tania. La verdad que escuchar a los serbios hablando de Serbia es admirable, porque son gente que ama tanto su país, ama tanto su tierra, su identidad, que uno se queda extasiado, ¿no? Uno puede escuchar por horas cómo estas personas te describen con tanto amor sus ciudades, sus lugares. La naturaleza fue muy generosa con Serbia, hay que reconocerlo. Y si hablamos de naturaleza, está la ciudad del diablo, le llaman en algún punto. Son unas formaciones rocosas en el sur del país, que por la erosión del viento y el agua fueron dando esta tan particular forma que se ve en las fotos. Y me gustaría no abundar, me gustaría quedarme con lo que Tania nos contó y despedirme ya de esta conversación con una frase de Constantino, que nació en Nice, nació en territorio serbio, lo que ahora es Serbia, y me parece que Constantino fue un gran pacificador. Constantino fue el que le dio al Imperio Romano una fe
que le permitió pacificar muchos territorios, que fue la fe cristiana. Y me parece que por el momento que estamos pasando hoy en Colombia, califica rescatar una de tantísimas frases que hay de Constantino a lo largo de la historia. El otro día lo hablábamos con mis compañeros de The Gallery Travel, mientras que en una reunión de trabajo íbamos organizando todas estas charlas que tenemos con ustedes, y a mí se me vino a la cabeza algo que hablábamos con Camilo, queridísimo compañero de trabajo, y hablábamos de esta frase de Constantino, ¿no? La razón no se expresa por la fuerza, nunca. Contundente. Yo quisiera, por el momento que se vive en Colombia, me gustaría quedarme con esta frase. Me parece que la razón no debe pasar de la cabeza a las manos jamás, nunca. Y hoy más que nunca deseo que esta Colombia hermosa, a la que amo muchísimo, país que me abre sus puertas sin medir absolutamente nada, cada vez que me toca visitarlos por trabajo o por mero placer a ver gente amada que tengo allá. Espero que pronto pase esta tormenta y que la razón termine ganándole a la fuerza. Yo les agradezco inmensamente haber compartido esta charla con nosotros, y nada, quedo disponible para cuando Sandra quiera comenzar con las preguntas del caso, porque tengo entendido que hay una rifa, ¿no? ¿Es así?